el sacrificio del cordero, lo que Dios sustituyó un cordero por el hijo de Abraham. Hay una directriz de que un animal no puede ver, tienes que sacarlo de la vista de cuando está sacrificando a otros animales. Así de compasivo es el acto de matar a un animal. Imagínense coger a un individuo, arrodillarlo, hacerlo decir un discurso con un puñal a pulgadas de tu cara. Eso es totalmente, se sale de cualquier principio de lo que ellos puedan reclamar, que lo hacen en nombre de la religión. Han secuestrado la religión, han secuestrado el Islam, han secuestrado la causa de la dignidad del ser humano para estos crímenes que están haciendo. Ahora, Octavio, con un tipo de inclemencia de personas que actúan de esta manera y con un ejército de Estados Unidos que, bueno, no está en el territorio, pero le están pidiendo a Obama que sea más contundente en la región, en su actuación en este conflicto, ¿cómo piensa un soldado de este país frente a esto? Bueno, primero te diré, no quiero ni siquiera dirigirme ahora en este momento sobre la administración del presidente Obama, que para mí en los últimos 6 años ha sido funesta en política extranjera total. Para mí, el crimen mayor es las Naciones Unidas y es el mundo occidental. No únicamente por estos 700 muchachos, porque todos son de una base militar. O sea, cuando aquí hay crímenes de guerra, crimen de deshumanidad. Cuando un soldado se rinde, y en el mismo Corán dice, ten piedad y compasión con los que se rinden. Es más, no dice que los maten. Nos digo ahí, las únicas instancias donde se le corta la cabeza es un golpe fijo y limpio para que no le duela, para que no sufra. O sea que el degollamiento de este animal que hacen ellos está en contra del Corán. Es más, hay un mufti en Egipto que ha declarado un fatwa diciendo que estos individuos son apócrifos, son individuos que no deben ser seguidos porque están en contra de lo que predica el Islam. Pero para mí la queja mayor viene de todo el Occidente, que está viendo 190.000 muertos en Siria, de los cuales 2/3 partes son mujeres y niños, donde ves este tipo de... Esto hay evidencia fotográfica, satelital. Human Rights Watch acaba de declarar que nada más que en ese día hubo 750 muertos. Y cada vez que entraron en una base o en Mosul, en cualquier otro lugar, ha sido 40, 50, 60 muertos y con el remate, o sea, sin misericordia. Estos individuos no se les debe ni considerar ser musulmanes. Estos son una aberración a todos ellos. ¿Tú crees que Occidente y como dicen todos los organismos internacionales podrían hacer algo en una guerra, en un conflicto como este, religioso, político? Porque hay muchas cosas en... Pero cuando analizamos objetivamente las intervenciones occidentales en estas materias, hay un interés mayor de Occidente cuando las víctimas están paradas sobre pozos de petróleo o sobre reservas de petróleo que cuando lo están, como están las víctimas de Siria, que no están paradas sobre ninguna reserva petrolífera. Se han desplazado ya más de 3 millones de personas de Siria que ya no están en Siria, en sus casas, 3 millones, más de 200.000 muertos. Y eso no le ha movido el más mínimo ánimo al occidente de intervenir. Pero cuando en Libia, por ejemplo, había una amenaza real sobre unas personas, como están parados sobre reservas petroleras, vimos la intervención occidental y de Europa inmediatamente. Pero ven acá, Wilfredo, si tú te pones a ver la guerra del 91, en Kuwait, ¿qué por ciento del petróleo vino a Estados Unidos? Menos de un 4%. Nuestros primeros son Canadá, México, Venezuela, Nigeria. Esos son los 4 lugares fuentes. O sea, después de casi 30 años, 20 y pico de años, nosotros no hemos beneficiado, nosotros los Estados Unidos, de Kuwait. En el caso de Irak, ¿quién está haciendo la exploración de petróleo? ¿Quién tiene? Los rusos. En otras palabras, tú estás hablando de una cosa que si lo estás diciendo, el occidente no es el que se está beneficiando, porque ni Irak está produciendo, porque supuestamente en un momento dado Irak debía producir para pagarnos el costo de la guerra y de la ocupación. Y no ha ocurrido. En otras palabras, eso pero el mismo soldado lo dijo, no hay trabajo, no hay empleo. Por eso es que no se puede medir el interés de Occidente en el petróleo. Dicho sea de paso, en el ejemplo que puse de Libia, 30% del petróleo de Libia sí va a las importaciones petroleras europeas. 30%, una tercera parte. Así que Europa intervino y Estados Unidos rápidamente. Sí, pero ¿quién tiene control del petróleo ahora?
que no Pero nos ¿quién lo vendan tiene? directamente el petróleo no es el único interés, es que se mantenga Pero estable el ¿quién? mercado de petróleo. Ese es el interés de nosotros. Ya eso es otra cosa, porque fíjate, aquí, si tú te pones a ver, cada vez que Boko Haram ataca una línea de petróleo en Nigeria, sube y baja el petróleo. Gracias a Dios no ha ocurrido con todos los desastres que ha ocurrido en Nigeria en estos últimos meses. Ustedes saben desde cuándo está ISIS operando en Raqqa, en la ciudad de Siria, que tienen su centro de operaciones. No hace 6 meses, no hace 12 2 meses, años. hace casi 2 años y no le interesaba a Occidente. Cuando ahora ellos van a atacar a los kurdos, donde hay cientos de militares norteamericanos y los kurdos han estado aliados con los norteamericanos, entonces que el interés nos viene porque están atacando a nuestros aliados. Si estaban 2 años en Raqqa, 3, 4, 5, matando a los que quisieran matar, la sangre no les importa. Lo que les importa es que nos afecte los intereses Ahí yo nacionales, veo- sea de petróleo o sea de los intereses militares. yo no es lo lo veo. único. Es crudo, pero es la cruda Yo realidad. no, para mí no es. ¿Por qué? Para mí, Porque no para mí, afectarlo. Todo tiene un interés, mira, ¿no? Para mí, independiente de los intereses. Y la represa, no, pero es que estamos hablando de que justamente es una de las razones. Además, la represa de Mosul le interesa nada más. Pero a si hay él una no le interesa represa en a Estados Unidos. Siria que es tan importante como la represa de Mosul, que ellos tuvieron control sobre ella. El problema, para mí, es un problema de política internacional. Y yo lo pongo en contexto mayor. Desde el 2008, el Occidente, empezando con los Estados Unidos, y adivina quién es electo en el 2008 y quién toma posesión en enero del 2009, ha llegado a una posición pragmática que no vale la pena pelearle la guerra a otra persona. Yo le respeto la posición política a cualquier persona. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente de turno cuando ha llegado a esa posición? Pues mira, no busca un conflicto. Ha habido conflictos diversos. El conflicto de Siria tuvo una ventana de oportunidad entre el mes 13 y 18, donde había casi 280.000 soldados sirios que formaron lo que se llamó el Ejército Libre Sirio, que si lo hubiésemos armado como unos proxies, ya sea por Turquía, por Jordania, pudieran haber sido una fuerza contundente en contra de Bashar al-Assad. No se tomó esa ventana de oportunidad. Y la mayor parte de ellos se desintegraron al ver que no había apoyo de Occidente Y se frustraron, convertieron claro que sí. en la brigada al-Nusra y la brigada del ISIL. Y ahí es donde estuvo. Para mí, esto es un problema de timing, como dicen los americanos, de geopolítica. Este presidente no quiere una intervención, no quería terminar su segundo término con un problema que lo iba a llevar a arrastrarlo a una guerra. Para él estaba tratando de sacar a Afganistán. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir en Afganistán cuando nos vayamos ahora en enero del 2015? Y ahí es donde está el dilema. Para mí, independiente de lo que te diga Wilfredo, el problema básico que no hay... Y encima de eso, la crisis económica de Europa. No tenemos aliados. Todo el mundo habla de coalición. lo que va a no pasar- hay una disposición. Lo que va a pasar es que Afganistán... Entonces no es culpa de Obama, no es de la negrita de Obama, como estás perdóname. diciendo tú. El presidente del país más grande del mundo tiene la potestad Claro. de decir algo y por lo menos lo sigan, en coalición o no en coalición. Lo que va a pasar en Afganistán es de fácil predicción, lo mismo que está pasando en Irak. Descompusimos la poca estabilidad que había en esos países, nos dedicamos a tratar de reconstruir un país a fuerza de tanques, tropas, bombardeos. Así no se reconstruyen los países ni se hacen países. Y entonces cuando nos vamos pasa lo mismo que está pasando en Irak, que hay no hay las instituciones gubernamentales para que sostengan un país estable. Se vuelven nidos de terroristas. En Afganistán nos vamos en enero y va a pasar lo mismo. Bueno, pero que ISIS Irak. tampoco ha conseguido lo que quiere entonces. Entonces, ¿por qué estas decapitaciones? ¿Por qué estas demostraciones Porque tienen macabras un de- impacto tremendo visual. Aquí el norteamericano vive de esta cosa que se llama la televisión. El norteamericano vive fascinado de su televisión. Es decir, y un un golpe directo degollamiento al tiene un presidente Obama. impacto de llamar a su congresista y senador, oh, no te metas ahí en nada. Entonces, es verdad, hay un desgaste, son 10, 11 años de guerra, y ya hay un desgaste natural en la sociedad norteamericana, y hay mucho, y esto es cíclico, ocurrió ante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en la Primera Guerra El Mundial. desgaste no es Wilfredo, ¿tú solo qué en crees? el ánimo, hay un desgaste en los bolsillos de los norteamericanos, hay un desgaste mayor en el bolsillo de los europeos que ya no están. Nosotros hicimos una guerra de ocupación que nos quebraron prácticamente y no dieron ningún resultado. Nos pusimos a ocupar países para una guerra sin sentido, sin principio ni fin. Hemos estado envueltos en la guerra más larga de la historia desde que se fundó esta nación, que es la guerra de Afganistán. Nos vamos a ir y lo que vamos a dejar ahí es un revolú de gente, Ahí un hay otro revolú, problema un político. desorden. Y se podrán esperar- Hoy se exporta más opio en Afganistán que jamás en la historia de Afganistán. El Hoy, problema, con las tropas norteamericanas allí. de no pagar la guerra viene de la Segunda Guerra Mundial. Este país pagaba su guerra con bonos de guerras.
¿Por qué no hay un impuesto de guerra? Si el Congreso de los Estados Unidos, que es el que declara guerra, y si los constituyentes votan y dicen no queremos ir a guerra, entonces ahora si tú votas y dices que estamos apoyando para ir a guerra, paga tu impuesto. Desgraciadamente, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, no se ha pagado ninguna guerra y por eso estamos desfalcados. O sea que también existe en la Constitución para pasar un impuesto para la guerra y no se ha hecho. Así que eso es otra desgracia. La guerra no. contra el terrorismo, que era necesaria, se ha hecho de la peor manera, que es con guerras de ocupación. Eso no ha resuelto el Es problema. decir, Wilfredo, ¿podemos esperar entonces más decapitaciones de parte de ISIS? Debemos esperar, debemos Está la también, amenaza y va a pasar una el respuesta británico. contundente occidental, pero no va a ser una respuesta que sea efectiva en deshacernos de ISIS, porque ISIS tiene lo que se llama en inglés un safe haven, un área de protección que es irse al terreno de Siria. ¿Y qué vamos a hacer los americanos o los británicos? ¿Irnos a ocupar a Siria? No vamos a tocar a Siria, no vamos a poner ni una bota en el terreno. Así que esto complica mucho el panorama y hemos perdido la credibilidad para armar una coalición internacional que ahora mismo en la OTAN, Obama y Gran Bretaña y Estados Unidos están gritándole a los aliados de la OTAN, vamos a hacer una alianza, y todo el mundo está mirando para el otro lado porque ya perdieron la credibilidad. Gracias, Wilfredo Ruiz y también Octavio Pérez por hablar con nosotros. No se vayan, amigos, al regreso analizamos cuáles son los tipos de armas capaces de manipular los niños, si es que las hay, y desde cuál edad se puede hacer. Tenemos las armas en nuestra mesa de discusión, no se vayan.